Hola. Hola. Somos Álvaro y Clary, Find Them, y vamos a seguir con esta serie de vídeos donde os damos consejos para venir a vivir a Australia. En este vídeo os vamos a explicar cuánto se gana en Australia y bueno, y cuánto puedes ahorrar. Primero que nada, les queremos contar un poco lo que es el salario mínimo hoy en día en Australia. La mayoría de trabajos es el salario que ofrecen en un principio, al menos de entrada. Y acá hay una institución que se llama la Fair Work Commission, conocida por todo el mundo como Fair Work, que vendría a significar trabajo justo. Y para el año 2021 el salario mínimo está marcado en $20,33 la hora, o lo que sería unos $722 a la semana, trabajando un normal de 38 horas. Eso es lo estipulado, pero también hay que marcar que depende de la industria en la que te muevas, cuál es el salario mínimo para esa industria. No es lo mismo el salario mínimo de camarero, para empezar, que de trabajar en construcción. Son salarios diferentes. Cada industria tiene su salario. Bueno, pero lo mínimo son 20,33, que tampoco está nada mal. Hay algo que es distinto acá en Australia que en la mayoría de países, y que es muy común acá empezar a trabajar a los 15, 16, 17 años. Le llaman la posición de junior, y en la mayoría de los establecimientos gastronómicos tienen estas posiciones. En general es como una primera aproximación al trabajo, y en realidad es algo que a nosotros nos parece que está muy bueno. Lo único que por la edad también marcan y baja el salario mínimo. O sea, no es lo mismo el salario mínimo a los 15, que a los 16, que a los 17, que a los 18, que a los 19, y así sucesivamente hasta los 21 años de edad, la edad en la que se generaliza el salario mínimo. Pero antes de esas edades, o sea, tenés que tener en cuenta que si venís acá, por ejemplo, con 19 años, tu salario mínimo va a ser diferente de una persona que tenga 25. Cabe destacar que actualmente Australia tiene el salario mínimo más alto del mundo, o sea que eso es increíble, seguido de Luxemburgo, Nueva Zelanda, Mónaco y Irlanda. Así que no hay otro lugar en el mundo donde puedas ganar más de salario mínimo que acá en Australia. Bueno, os acabamos de hablar de lo que es el salario mínimo, pero en verdad no hemos conocido a nadie que cobre exactamente eso, siempre se cobra un poco más. Os vamos a contar normalmente cuánto se cobra en los trabajos más normales que suelen hacer los viajeros internacionales. En primer lugar, si eres camarero o mesero, normalmente se cobra entre 25 y $30 la hora, casi siempre. Nosotros trabajamos en un restaurante en Brisbane y cobramos 28 la hora, y el fin de semana siempre te pagan un poco más, y el domingo incluso un poco más. Y si trabajas un día festivo, por ley te tienen que pagarlo a 1,5 la hora. O sea, si cobras 25, pues el día festivo cobrarías 37,5. Y si pasas las 38 horas semanales, es obligado que a partir de la 38 cobres también a 1,5. O sea, si una semana te piden por favor de trabajar 45 horas semanales, cobrarías las 38 primeras horas a 25 y las 7 siguientes a 37,5. Esto es muy importante que lo sepas. Ya nos hubiese gustado saberlo a nosotros, porque nuestro primer trabajo, una semana me acuerdo que me pidieron de trabajar más y trabajé como 55 horas, me acuerdo, y me pagaron todo a 28 lo que estaba cobrando. Y en el payslip, en la nómina, ponía como dinero extra, como que no querían ponerlo en papel para que el gobierno no se diese cuenta de que me estaban pagando menos de lo necesario. Así que ya sabéis, si trabajáis menos de 38 lo tienen que pagar. Bueno, otro trabajo muy común es trabajar de cocinero, y se paga un poquito más que de camarero o mesero, se paga entre los 28 y $35 la hora. Hay otra cosa muy importante, es que en Australia no es muy común la propina. Si trabajas en un restaurante de muchas categorías sí tendrás propinas, pero en un restaurante normal recibirás muy poco, casi nada, así que no cuentes con ello. Bueno, el siguiente trabajo más común suele ser el housekeeping, que suele ser limpiar hoteles, limpiar pisos, limpiar habitaciones, limpiar lo que sea, y también suele estar entre 25 y 35. Hay trabajos que se pagan muy bien, pero como mínimo suelen pagar los $25 por housekeeping. Si lo que estás pensando es trabajar por tu cuenta, no hablas muy bien inglés y te apetece estar todo el día moviéndote por la ciudad, Uber Eats no es un salario fijo, o sea, depende de los pedidos que hagas. Normalmente, si hay poco movimiento, puedes ganar entre 15 y entre 30 a la hora. En Melbourne, en un sábado y trabajas un montón, a lo mejor puedes ganar incluso hasta 40 a la hora, pero no te hagas ilusiones, no va a ser siempre así. Por ejemplo, en época de pandemia, como había muy poca gente internacional que quedaba en Australia, muchos amigos que trabajaban de Uber Eats nos dijeron que estaban cobrando $60 la hora ciertos días, que Uber Eats sacaba un montón de promociones incentivando el uso de Uber Eats porque no tenían trabajadores. Otro trabajo muy común entre los mochileros es el de trabajar en las granjas, como hemos hecho nosotros, que por cierto, si lo quieres ver aquí arriba os dejamos cómo fue nuestra experiencia. En una granja se cobra también $25 la hora, si tienes suerte puedes encontrar alguna granja que paguen $30 la hora. Espérate que te paguen 25, no mucho más, que tampoco está mal. Si trabajas en una granja también cabe la posibilidad de que te
te paguen por piece rate, que significa que te paguen por lo que recoges, en si estás recogiendo fruta o por lo que empaques si estás empacando. Había mucha polémica con este tema porque muchos granjeros australianos se aprovechaban de los mochileros y les pagaban súper mal. Hemos oído historias que parecen de esclavitud, que pagaban en plan $1 o $2 la hora bajo el sol todo el día. Por ello, el Fair Work ha decretado que a partir de este año, si te pagan menos de $25 la hora haciendo piece rate, tienen que igualar el salario. Vamos, que es ilegal. O sea, que si te pasa, que no te vengan con tonterías, que te tienen que pagar mínimo $25 la hora. Esto ayudó mucho a la pandemia, ya que casi todos los mochileros tuvieron que dejar Australia y no vino ninguno porque estaba todo cerrado. Campos enteros de fruta, pero enteros pudriéndose. Les hace mucha falta a los trabajadores de granja. Se dieron cuenta que este es un sector primordial para el país y decidieron hacerlo más justo, vamos, lo que toca. Y el último trabajo que es bastante común de trabajar en Australia es en la construcción o de traffic controller, que básicamente es quedarte en la carretera ahí tirado todo el día y sacar una señal para que pasen los coches y otra para que paren. Parece una chorrada, pero eso y el trabajar en la construcción se paga bastante bien, entre $30 y $35 la hora. Así que si quieres hacer dinero, esa es una muy buena opción. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los salarios profesionales. Como ya dijimos en nuestro video de cómo conseguir trabajo en Australia, que si quieren lo pueden ver, lo dejamos por acá. No es tan sencillo encontrar trabajos profesionales recién llegado a Australia. Ya después con el tiempo sí podés buscar aplicar a ese tipo de trabajos, pero en un principio no es lo más común. Igualmente está bueno saberlo porque si vos ya venís con un título de tu país, podés hacer ciertos trámites para legalizarlo acá y poder ejercer en tu profesión. Algunas profesiones incluso ni siquiera te piden la legalización del título, por lo cual nada, eso te abre muchísimas más oportunidades. Si tu profesión es de ingeniero, estás de suerte porque ganás entre $50 y $55 la hora de entrada, o sea, ese salario después puede subir muchísimo, pero también hay que tener en cuenta que lo normal en estas profesiones no es tanto pagar por hora, sino que es acordar un salario con la empresa, salarios muy altos. También acá se pagan bastantes impuestos, sobre todo después de pasar cierto umbral de dinero, pero es importante saber que dentro de ese paquete, por lo general, estaría la hora unos $50 a $55. Como conductor de tren, que lo bueno para esto es que tenemos un amigo que es inglés, aplicó, tiene que hacer un examen y puede trabajar de eso sin ningún tipo de conocimiento o experiencia previa de su país. Gana también en torno a los $50 la hora, lo cual es un excelente salario, así que es una muy buena opción si pensás que te puede gustar. Los médicos en Australia ahora mismo, bueno, con la pandemia súper demandado este empleo, incluso te hacen visas para que vengas directamente, pagan unos $50 la hora aproximadamente. Como profesor universitario podés ganar entre unos 55 y unos $60 la hora, pero también eso depende de los acuerdos que tengas con la institución para la que vayas a trabajar. Como gerente, que acá es muy común, hay muchísimos trabajos de gerencia y no tienen tanto personal cualificado o con experiencia para trabajar de eso, y se paga increíblemente a unos $140 la hora más o menos, pero de nuevo, insistimos en que esto en general son posiciones que se arreglan por salario. No es para nada descabellado pensar en un ingreso de unos 100.000, 150.000 al año. Para empezar, es un salario bastante esperado en este tipo de profesiones. Por ejemplo, si sos abogado, que sabemos que mucha gente que viene con el título de abogacía, son unos $60 la hora, lo que se paga más o menos. Pero también, de nuevo, vos podés sacar tu propio ABS, abrir tu propio consultorio de abogacía y empezar a ejercer con la hora que a vos te parezca cobrar. Lo interesante de todo esto es saber que los trabajos profesionales en Australia se pagan salarios sumamente competitivos a nivel mundial. Muy común que se empiece por más de 100.000 al año, dependiendo por supuesto de la profesión, pero si tenés experiencia y tenés un título universitario, no es nada descabellado encontrarte un salario así. Bueno, ahora os vamos a contar las condiciones de trabajo básicas que tienes que saber si vas a venir a trabajar a Australia. Lo primero es que sepas que por lo general pagan por semana. Tú no recibes el sueldo mensual una vez al mes. Normalmente la gran mayoría de trabajos pagan una vez a la semana, que eso está bien porque recibes mucho dinero y tienes mucho cash flow, sobre todo cuando llegas a Australia, porque te ayuda mucho a organizar tu dinero y a planificar tus ahorros y tus gastos. También lo cierto es que la renta de tu casa, por ejemplo, se paga también semanalmente. La mayoría de pagos que son periódicos, domiciliados, se pagan semanalmente, por lo que ayuda a que puedas organizar mejor tus gastos. Algo a tener en cuenta es que las tres modalidades más comunes para ofrecer empleo acá en Australia es en part-time, full-time
o en casual. Casual es lo más común para los primeros trabajos que vas a encontrar, sobre todo en restauración, en hostelería, en turismo en general. Son trabajos casuales, se aprovechan un poco porque lo que implica es que si no trabajás, no cobras. Básicamente, estás enfermo, necesitas estudiar, lo que sea, ese día que vos no vas a trabajar, no lo cobrás. Cobrás exclusivamente por los días que vos vas a trabajar. Es por esto también que la hora mínima del salario casual se paga un poco más alta, es como una idea para compensar todos esos días que te perdés, digamos, de ingresos de dinero. También esto implica que ellos no te tienen que avisar, digamos, con anticipación si te quieren despedir o lo que sea. Te consideran un trabajador casual. Tu empleador no está obligado a darte un mínimo de horas. Ellos te pueden dar entre 0 y 55 horas o las que se les ocurran por semana, pero no están obligados, no tienen una responsabilidad contigo para darte trabajo. Te puedes encontrar que una semana de repente estás trabajando muchísimo y a la semana siguiente de repente está tranquilo y no ingresás o ingresás muy poco. No suele ser lo normal, en general se manejan con estos contratos, pero terminás trabajando horas normales, semanales, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. También hay que considerar que en esta modalidad no tenés vacaciones, o sea que si te querés ir de vacaciones, además de perderte una semana de ingresos de trabajo, o sea, esa semana no estarías cotizando para tu próximo recibo de sueldo. Nada, tenés que tenerlo en cuenta porque es un beneficio que no tenés en esta modalidad. Por otra parte, la modalidad full time te pagan vacaciones, en general son unas 4 semanas al año, estipulado por el Fair Work. Obviamente depende de cuánto has trabajado, cuántas te corresponden. Y sí te corresponden, por supuesto, días por enfermedad, por cuidado de un familiar directo que está enfermo o bueno, nada, lo que suele ser normal en estos casos. Tienen que darte ciertas horas semanales y si no te las pueden dar, tienen que arreglar contigo y llegar a un acuerdo en común para que las trabajes a la semana siguiente o que una semana hagas menos y la otra más, lo que sea, pero te tienen que garantizar 38 horas semanales. En la modalidad part-time es básicamente las mismas condiciones que en la modalidad full-time, pero a medio tiempo. Y en esto va a depender de la negociación con tu empleador, cuánto sea ese part-time, que por lo general suelen ser unas 18 o 20 horas, pero también pueden rondar las 15. Eso ya dependerá de lo que acuerdes. Vamos a hablar de algunos chollos que puedes encontrar viajando por Australia. Hay que trabajar duro, pero la recompensa económica es bastante buena. El primero se llama Fly In, Fly Out, que significa básicamente que te hacen trabajar en un lugar recóndito y aislado de Australia, puede ser en el centro de Australia, como puede ser una mina, y como no tienes nada alrededor, seguramente no hay nadie viviendo ahí, te pagan directamente el avión desde donde estés, de ida como de vuelta, de ahí Fly In, Fly Out, y te pagan todos los gastos durante esas 2-3 semanas que suelen durar estos contratos. Estos trabajos suelen estar muy bien pagados la hora. Lo más bajo que hemos oído hablar en uno de estos trabajos era unos $2.000 a la semana. Y de ahí para arriba. Si te interesa ganar dinero, acuérdate de esto, Fly In, Fly Out. Otro chollazo que por suerte es lo que hemos hecho nosotros es trabajar en el outback australiano, en plan en el interior o en una ciudad pequeña y que te paguen el alojamiento. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando en un hotel, no pagamos alquiler, no pagamos wifi, no pagamos luz, no pagamos nada. Todo lo que ganamos lo ahorramos, así que esa es otra muy buena técnica. Hay muchos trabajos como estos. En general te pagan también, te incluyen las comidas diarias, el transporte y te pagan un poquito más porque saben que el australiano promedio no va a venir a un pueblo perdido para trabajar, pues te pagan un poquito más solo para que vayas hasta ahí. Bueno, ahora queríamos contarles un poco el tema del ahorro en Australia. Lo cierto es que sí, por supuesto que se gana muy muy bien acá, pero también las cosas son un poco más caras, eso es lógico. Que la capacidad de ahorro en Australia, si uno se lo propone, es altísima, altísima como nosotros nunca hemos visto antes. Y eso que hemos vivido en Irlanda, que es otro de los países donde mejor se gana en el mundo, y la verdad que la capacidad de ahorro acá es muchísimo superior. O sea, por supuesto que depende de lo que hagas y de cuánto gastes y de cuáles sean tus objetivos, pero si tu objetivo es venir a ahorrar a Australia, es un excelente destino para hacerlo. Y ya después uno, bueno, puede ahorrar de esta manera o de la otra y buscar su propio camino, pero lo cierto es que se puede ahorrar muchísimo acá en Australia. Nosotros realmente estamos sorprendidos. Ya les iremos dando más trucos sobre cómo lograr ahorrar lo máximo posible. Un rápido resumen de lo que se puede ganar en Australia. Un trabajo promedio son $25 la hora. Si trabajas 40 horas semanales serían $1.000 a la semana, pero eso es antes de impuestos, porque los impuestos te quitan un 15%, entonces se te quedaría $850 a la semana, que al mes serían $3.400 australianos. Los impuestos no son siempre el 15% para todo el mundo. Esto es más o menos aproximado, depende de si sos considerado un residente o no para los impuestos. Eso ya lo haremos en otro video en detalle, pero
en general, para tenerlo como un ejemplo, un 15% más o menos suele estar bien. Y si trabajas full time, espera ganar entre 800 y 1000 dólares, y si trabajas part time, entre 400 y 500. Eso en los trabajos de que menos se paga, como los básicos que hemos comentado al principio de este vídeo. Bueno, esperamos que te haya gustado este video y que ahora tengas una idea más clara de cuánto se gana en Australia. Si tenés cualquier duda o pregunta o lo que sea, déjalo en los comentarios y nosotros vamos a hacer todo lo posible para responderlo o hacer un video en particular respondiendo a esa pregunta. Y también no te olvides de suscribirte al canal si te gusta y quieres seguir atento a toda nuestra aventura por Australia. ¡Chao! Chao.